En el día de hoy vamos a subir el monte más alto de todo Bulgaria, que al mismo tiempo es el monte más alto de todos los Balcanes. La cosa es que seguimos en Macedonia, entonces pues bueno, tenemos que llegar hasta Bulgaria. Para ello tenemos que, 1, cruzar frontera y 2, tendremos que ir a poner la lavadora porque no tengo ropa, literalmente. Así que nos vamos a ir a la capital de Macedonia y la vamos a visitar express y luego nos vamos a cruzar frontera y vamos a subir esa montañaca. Tú, vamos para la furgo. ¡Que nos vamos! Arrancamos con el día en el fuerte de Tetovo, donde lo dejamos la semana pasada, un antiguo fuerte ya en ruinas del año 1820 que guarda la fama de tener un túnel oculto que lleva al centro de la ciudad de Tetovo que se ubica a sus pies. Ahora sí, partimos rumbo a Bulgaria, para conquistar la cima más elevada de Europa del Este, aunque primero realizaremos una breve parada en la capital de Macedonia del Norte, ciudad con mucha historia la cual visitaremos tras realizar la colada. I would like to clean my clothes. Monday after 6 o'clock is finished. Okay, not until Monday. Okay. Okay, ma'am. You have very much. Yes, it's a lot. Pues va a tocar quedarse aquí un día más, hasta el lunes, así que bueno, de mientras os voy a enseñar esta ciudad. Ya sabéis que no soy muy de ciudades, pero es que aquí hay cosas que literal te petan el cerebro. O sea, sin ir más lejos, mirar este gatito ahí en plan... O sea, no sé, esto a mí me peta el cerebro. O sea, esto es un centro comercial y está aquí como si nada. O sea, impresionante, impresionante. Una de las cosas que más me está chocando de toda la ciudad es que hay sitios, pues que bueno, hay monumentos súper cuidados, súper bonitos, idílicos, y justo al lado hay cosas pues que eso, que están en ruina absoluta. O sea, es que es muy heavy, muy heavy. Aquí ya veis que por un lado tenemos lo que parece la mismísima Puerta del Sol, todos los detalles súper cuidados, y luego el edificio de al lado está descacharrado, no tiene ventanas, se ven allí como unas plantas. En resumen, que ahí vive gente. Y es que tal y como decía, Skopje es una ciudad con mucho recorrido a sus espaldas. Se trata de una ciudad fundada en el siglo III a.C. por los Dardanios, un pueblo que vivía en la frontera con la antigua Macedonia de Alejandro Magno. A lo largo de la historia ha sido destruida e incendiada en innumerables ocasiones, ya que por su localización ha sido un punto de interés para muchas potencias como Serbia, Bulgaria, Austria, los otomanos o la última de ellas como ha sido Yugoslavia. Y por si fuera poco, ha sido destruida también en varias ocasiones por terremotos, siendo la última ocasión en nada más y nada menos que 1963. Estamos en la Plaza Macedonia, es la plaza principal de lo que es todo Macedonia y todo Skopje, es la más importante. El que veis a mí aquí a mis espaldas en la estatua, ese es Alejandro Magno, que bueno, al final ha sido pues como símbolo, bueno, yo creo que todos lo conocéis, todos conocen a Alejandro Magno. Algo que me choca muchísimo es que atrás hay otro casino, o sea, es terrible, está todo plagado de casinos. Y luego también ya veis que para ser pues la plaza más importante de todo el país, pues, o sea, tenemos por allí todo súper cuidado, precioso. Y luego por aquí edificios deshechos, o sea, es que es impresionante. Es como que en París, al lado de la Torre Eiffel, haya edificios que estén sin fachada y cayéndose. Pero la verdad que la plaza, se mire por donde se mire, es preciosa, o sea, me parece muy bonito. Sin duda alguna, todos hemos escuchado hablar de Alejandro Magno de Macedonia, educado bajo la mano de Aristóteles, uno de los grandes conquistadores y considerado el estratega más grande de todos los tiempos, que venció al imperio persa y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde su zona natal, la zona noreste de la Grecia actual, hasta el norte de la India, difundiendo la cultura griega, impregnando el lenguaje, la política, el arte, la literatura y la religión. No sé vosotros, pero estoy alucinando con toda la cantidad de esculturas que hay, o sea, es una pasada, o sea, cada 10 metros literal hay una escultura, o sea, es que es muy bestia, muy bestia. Y luego me flipa que al lado de eso haya edificios medio caídos, no sé, es muy curioso, o sea, es algo que no se suele ver nunca. En cuanto a arquitectura, o sea, sinceramente estoy flipando, porque o sea, aquí también hay un barco y yo creo que esto aquí no ha navegado en la vida, o sea, porque si os fijáis los puentes son todos cerrados y no creo tampoco que tenga el suficiente caudal para meter semejante troncho de barco. De hecho estoy seguro que todo esto de tantas esculturas y luego los barquitos estos, que bueno, a este al menos lo han convertido en restaurante, la verdad que tiene que estar guapo y tiene que ser bastante caro. Pero lo dicho, que yo creo que todo esto lo habrán hecho para atraer al turismo y es muy guapo el poder ver cómo han orientado, ¿no? O sea, es como una ciudad
que han intentado llevarlo, ponerlo todo súper bonito, pero tiene cositas pues que claro, no puedes poner algo súper precioso, un monumento que esté todo perfecto y luego al lado un edificio que esté destruido, ¿no? Es como, no sé, choca mucho la verdad. Aún así me está gustando mucho la ciudad, ¿eh? O sea, me parece muy bonita y como diferente, o sea, no es como las demás ciudades, que es todo cortado del mismo palo, o sea, no sé. Han hecho sus decisiones, han tomado sus decisiones y ha salido lo que ha salido. Sinceramente me está molando, y eso que yo no soy de ciudades. Hace tiempo ya lo dije y yo creo que de ahora en adelante, o sea, sí que visitaré más ciudades, porque es que literalmente todas me van a petar el cerebro, porque es que es muy diferente. Al final Europa es como que está todo cortado por el mismo patrón, es que aquí es todo absolutamente diferente. Sin ir más lejos, pude comprobar que algunos locales bromeaban diciendo que en la capital hay más estatuas y monumentos que personas, muchas veces cambiando el estilo arquitectónico de manera brusca entre los mismos edificios. Esto es parte de un proyecto por parte del gobierno que tomó forma en 2008, tratando de dar un lavado de cara a la capital, haciéndola más atractiva, ya que sigue siendo una de las grandes olvidadas de Europa, con un desempleo de nada más y nada menos que el 30%, y restaurar también el orgullo nacional que está muy dañado debido a las disputas con Grecia mayoritariamente. Recordemos que Macedonia no puede integrarse a la OTAN ni a la Unión Europea, ya que Grecia no se siente cómodo con la elección del nombre de la nueva república, porque creen que es una reivindicación territorial sobre su propia región de Macedonia, ubicada, tal y como he dicho antes, al noreste del país, y se podría decir que Grecia ha boicoteado su adhesión. Estoy alucinando aquí con los pájaros, hay una verdadera plaga, es como las palomas en España, pues igual, pero aquí no sé lo que es, la verdad. Parece que estén huyendo de mí, cada vez que me acerco al árbol que están, cogen y salen ahí pitando hacia el siguiente árbol, y justo está en mi dirección, entonces, pues no sé. Pues me seguirán hasta la furga a este paso. Atentos a lo que acabo de encontrar. O sea, esto parece como un brócoli barra baja pelota de tenis. O sea, no tengo ni idea de lo que es. Como tal y como veis hay muchísimos. Y aquí he encontrado uno abierto. Y sinceramente no tengo ni idea de lo que es esto. Atentos, Uy, casi. Se parece a Zarpis, tío. Tras visitar la capital y esperar un día para poder recoger la ropa, llega la hora de despedirnos de Macedonia del Norte y ponemos rumbo a la frontera, donde 100% nos pondrán pegas al pasar de un país fuera de la Unión Europea a Bulgaria, que sí que es parte de ella. Hi. Llevamos ya una hora aquí y esto no se acaba, o sea, se me está haciendo eterno. O sea, ahora no sé qué problema hay, me han pedido el carnet de conducir, el DNI, no sé, o sea, yo creo que han escrito mal el nombre cuando entraba al país o algo, porque se quedaban ahí como leyendo el nombre ahí, Adolfo. No lo sé, pero están tardando un huevazo. Y es que no solo miraron los papeles y el pasaporte 50.000 veces, sino que buscaron por toda la furgoneta y chequearon todos los detalles relacionados con Zarpis y Chuchi. That's from the cat. That's my cat. Basque country. That's my cat. Cat is? Cat is that one. Cat Machka. Venga, alza. I'm It's fine? Yes. Okay. Okay, you can go. Thank you. Bye. La petardada que nos han dado no tiene ni nombre. Y creo que ahora mismo falta lo de Bulgaria, así que... vamos, que todavía queda además. Pero, buah, una chapa del copón, sobre todo con Zarpis y con Chuchi. O sea, me estaba yendo y de repente han empezado a llamarme.
me empezaba a ir y de repente me empiezan a llamar, no sé qué. Y era por Zarpis y por Chuchi y nada, o sea, el tío además no se aclaraba, pero bueno, que ya está, estamos en Bulgaria, es lo importante. Hemos palmado como 2 horas o así aquí en los controles estos, pero bueno, es lo que hay, eso es lo que tienen las fronteras. Lo importante es que hemos pasado y sin ningún problema, así que ya está. Ahora vamos a darle caña y nos vamos a las montañas, que hace un día espectacular. Y al fin entramos en Bulgaria, uno de los países que más ganas tenía de visitar. Un país con mucha montaña, frío y con una cultura de la cual he recibido muy buenas críticas. Y qué mejor comienzo que subir su cumbre más elevada y al mismo tiempo de Europa del Este, en pleno invierno. Sorry, where can I park? Do you know? I want to hike Musala. Musala. For you, Musala. This is Tick. na gore. And, Na gore. okay. 2 kilometra više na another rock, više Čekr Vojvoda. Okay. Yeah, this is... Okay. Thank you. Ya estamos en toda la zona de montaña de las Rila Mountains. Me ha mandado por aquí la señora. Esto parece ya la vía de esquí o las pistas de esquí, lo único que ahora no hay nieve. No sé hasta dónde podré subir, la verdad. Igual me estoy metiendo por donde no debo. O sea, esto es bastante terrible, la verdad. Y resulta que me estaba metiendo por un camino embarrado hasta las trancas y solo abierto para vehículos de la pista de esquí. Así que a mitad de camino tuve que parar para no quedarnos atascados. Después de un largo viaje al fin hemos llegado, al final muchos más problemas de los que me esperaba en la frontera, luego en el camino también nos hemos encontrado un par de controles policiales en los cuales nos han parado en uno de ellos, así que bueno, muchísimo tiempo perdido y ahora también el camino por el cual nos hemos metido estaba todo embarrado, así que nos va a tocar empezar desde más abajo, muy tarde, vamos muy justitos, Zarpi se ha quedado en la furgoneta y voy solo con Chuchi porque vamos muy justos, mañana viene nieve, así que es pues eso, la oportunidad que tenemos para hacer cumbre en el Musala y luego ya haremos alguna ruta más con Zarpis por esta zona que lo que veo hasta ahora, impresionante. Acabamos de llegar aquí a unas casitas preciosas, aunque tiene pinta de que están un poquitín abandonadas, el bosque precioso, pero tenemos que espabilar porque he mirado el track y todavía nos quedan como 6 horas, o sea, al final como hemos tenido que empezar bastante abajo, es muy larga la ruta y para cuando lleguemos ya sería de noche, así que vamos a espabilar. El objetivo va a ser ver atardecer arriba y luego bajar. Yo creo que bajar nos va a llevar unas 2 horas, hora y media, son 14 kilómetros y 1500 de desnivel, así que hay que espabilar, hay que darle mucha caña, que si no, no llegamos ni para ver atardecer. Estamos ya más o menos a unos 1000 metros de cumbre, todavía falta bastante, pero bueno, por lo menos ya vamos adelantando y en cuanto a kilómetros hemos hecho la mitad de camino, lo único es que el desnivel hemos hecho un poquito más de un tercio, hemos hecho unos 500 y algo, así que todavía queda la tira y no sé yo cómo estará el monte, porque esto está congeladete. En cuanto cogemos un mínimo de altitud, rondando los 2000 metros ahora mismo, comenzamos a dar con nieve, haciendo gala de la fama que tienen las montañas Rila, en las cuales nos ubicamos, famosas por ser la cordillera más elevada de Europa del Este, tal y como os venía comentando, y también por tener una ingente cantidad de lagos por encima de los 200, y también por tener unos inviernos muy fríos, el cual creo que lo vamos a padecer y experimentar en nuestras propias carnes en las próximas aventuras. Está todo esto absolutamente espectacular. Todavía sigue el pino verde y con el blanco de la nieve es que es impresionante, impresionante. Además el camino está muy bien, así que a ver así hasta dónde nos lo encontramos. Espero que vamos a llegar hasta arriba del todo. El lobo salvaje se alimenta del agua. ¡Hala! ¡Vámonos!
Está ya el sol apretando, así que hora de darme la crema solar. Y bueno, llevo ya desde que empezó el viaje probando esta crema solar, la verdad que está muy bien. O sea, tal y como hoy se puede sacar con una mano, es algo muy útil si escaláis y así. Y luego está testada en 8000. Luego también algo que me gusta es que te la das así como si fuera un pintalabios. Así que nada, eso, llevo ya como mes y medio así, desde que empezó el viaje, probándolo, muy contento, así que he hablado con ellos y bueno, tenemos un código de descuento de Fito y Zarpas. Si ponéis Fito y Zarpas en la página, os harán un descuento, creo que es un 30%, o sea que bastante suculento, así que podéis echarle un vistazo, os lo dejo por ahí, por la descripción. Como siempre suelo decir, importante la tocha, ¿vale? Ya se ve que están haciendo ya las pruebas para poner todo esto en marcha y empieza la temporada de invierno, así que bueno, empezará aquí toda la peña a venir a esquiar. Al fondo se ve la montaña a la cual tenemos que ir, bastante loco la verdad, no esperaba esas aristas, así que bueno, según nos vayamos acercando iremos viendo qué tal está el camino y si realmente es factible o no vamos a llegar, veremos a ver. Hasta ahora el camino está bastante bien, o sea, dentro de lo que cabe se puede hacer huellas sin ningún problema. El sol sigue achuchando, así que por ahora no veo ningún problema. A medida que ganamos altitud, acercándonos ya a los 2500, empezamos a encontrar arbustos y pequeños árboles, que vencidos por el peso de la nieve dificultan el paso, pero aún así seguimos rumbo a cumbre. Acabamos de llegar al hotel que tiene el mismo nombre del pico al cual vamos a subir. Ahora mismo estamos a unos 2.400, así que nos quedan un poquito menos de 600 metros y más o menos unos 3,5 kilómetros, así que estamos bastante cerca. Lo único que la ruta yo creo que va a tener lo suyo, va a tener chicha, porque aquí ya se empiezan a ver, quitando el monte de detrás, que este sí que es bastante redondito y nada escarpado, los demás veremos a ver. El hotel, eso sí, absolutamente vacío ya, bueno, y todas las otras casas. De hecho, me echan unas risas porque aquí hay unos baños que ponen que hay que pagar 50 céntimos y ves el baño y es horrible. Pero bueno, estaría guay, la verdad, que, o sea, teniendo en cuenta que son 2.400 metros, que dejasen alguna cabañita pequeña abierta, pues como aquella de madera, por ejemplo, y así, pues bueno, la gente en invierno que tenga donde refugiarse, porque es que no hay ninguna cabina. Dicho esto, arrancamos con la subida de nuevo, que todavía nos queda, aunque no sea mucho, todavía nos queda, y ya solo quedan unas 3 horas de luz, así que hay que darse vida. No me había dado cuenta, y el lago este, que no lo había visto, está absolutamente congelado, chaval. Invierno, let's go, chavales. Sí, una aventuraza, así es que va a ser épico. Hasta ahora veníamos siguiendo aquí las huellas de alguien, pero ya esto, tal y como podéis ver, absolutamente virgen. Eso ralentizará un poquito nuestro paso, pero tampoco creo que sea algo exagerado, que además el camino se ve muy bien, a pesar de que haya nieve. Es bastante anchito y se palpa muy bien. Exactamente, tenemos que pasar por esta canal. Poco a poco vamos acercándonos al objetivo final, una montaña que tenía en mente desde que pisé los Balcanes por primera vez. Y además nos espera una sorpresa en cumbre. Un lago más que nos encontramos absolutamente congelado. Por ahora el camino sigue estando súper bien marcado. Eso sí, se hace eterno, chaval. O sea, ¡fua! Es como que ves aquí la montaña, pero no. Todavía creo que nos va a quedar un buen ratete. Todavía esto tiene lo suyo. Cuanto más arriba llegamos, vamos dando con nieve más dura, aunque muy lejos todavía de formarse hielo que nos impida seguir.
Al fondo ya se ve el refugio, ese primer tejadito de chapa. Ese es el refugio justo que está debajo del Musala. Está a escasos, bueno, 200 metritos, 300. Vamos a llegar en breves, vamos a hacer ahí una pequeña paradita, que ya es hora. No he traído comida. Hoy, bueno, la subida iba a ser express y en eso estamos. Lo único que van a ser ida y vuelta más de 28 kilómetros. Tercer lago que hemos cruzado también, y he visto a unos que estaban bajando en parapente, así que yo creo que han subido hasta el pico y se han lanzado desde el pico. O sea, ole chaval, eso tiene que ser increíble, tiene que ser una experiencia brutal. Acabamos de llegar aquí al refu y para mi sorpresa, bueno, acabo porque Chuchi no se sabe dónde está, ha desaparecido. Lo suele hacer, se motiva y eso. Pero la sorpresa es... ¡Oh, chaval! Llego a saber esto y vengo con Zarpis. La subo con el transportín. La cosa es que en internet ponía que estaba cerrado. A ver si le echamos un vistacito a esto. Vale, a ver, luz. No, no es luz. Vale, vamos a ver. Hay que dejarlo esto abierto, vale. A ver si esto aguanta. Muy bien. Bueno, pues colchones. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para 7 personas, nada mal, ¿eh? Pues la verdad que muy bien, ¿eh? Muy acogedor. Me gusta, me gusta. Sencillito, pero hace su uso, la verdad. Aún así, tranquilidad, porque 100% os digo que alguna cabañita vamos a hacer por aquí, por Bulgaria, que ya tengo cositas fichadas. Ahora sí, arranca el último repecho con solo 300 metros de altitud que nos separan de cumbre. 300 metros para estar en lo más alto de todos los Balcanes. Ya estoy con el último repecho, con la última subida, últimos metros. Las vistas hacia, bueno, esto es el norte de Bulgaria, son absolutamente increíbles. ¡Fua! Es que es precioso. Es precioso, la verdad, las vistas son increíbles. Y bueno, Chuchi sigue por ahí por delante, os estoy viendo aquí, a medida que avanzo os veo sus huellas, pero es que le da un ataque, tío, o sea, es que está muy loco, de verdad, está muy loco. Es impresionante lo de este chaval. Hola el tío, ¿dónde está? ¡Tú! ¡Compañero! Bueno, compañero, menudo compañero, macho. Terrible. Tú mínimo quiero aquí que me des aquí mimos, chaval. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Mínimo quiero mimos. Ahí, con el rabito ahí. Todo feliz. Es que eres un motivado, tío, de verdad. Es impresionante lo tío. Mirad, 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 mirad. Ya está. ¡Hala! Es que... ¡Qué felicidad! ¡Hala! De chuchincios. Dale ahí. Pues diría que única parte del día en la cual hay que tener cuidado, que si caemos por aquí, not good news. Pero por lo demás, la verdad que la ruta no es para nada técnica y esto también nos sabemos que un poquito de cuidado para no resbalar y ya está. It's coming. ¡Qué bonito, tío! Es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Dios mío, tío. Todavía no hemos llegado y ya estoy alucinando. ¡Qué barbaridad! ¡A chuchincios! ¡Vámonos! Estoy flipando. Chuchi, cuidado, cuidado, que te va a tirar. Cuidado. Zarpis 2.0, chaval. Estoy flipando.
So it's yours? No, it's it was here. From the here. Okay, okay. Bueno, chaval. Where are you from? Well, yes. Okay, okay. He lives in England. Okay. We live in the United States. In the United States, which area? What is it? Which area of the United States? Massachusetts. Okay, Massachusetts. Okay, I know very little from there. Close to Boston. No, chaval. Spain, Basque Country. Bilbao. Wow. Creo que ya habéis visto las alucinantes vistas que tenemos, o sea, el sitio es espectacular. Hay nieve por todas partes, luego con los colores ocres que hay por allí, o sea, es un contraste bestial, todas estas montañas de aquí súper empinadas, unos valles preciosos. Así que por estas montañas 100% que vamos a hacer alguna ruta más. Luego todo esto que veis aquí, bueno, ya habéis visto que el gatete vive aquí, a casi 3000 metros, es una barbaridad. Y yo creo que debe de ser algún centro de estos meteorológicos, porque vamos, aquí veo demasiado cacharro. Y luego esto es muy grande, la verdad, muy grande. Así que yo creo que será algo así, un centro meteorológico, aunque para subir y para bajar, ¡fua, chaval! Vivir aquí, vamos, tiene que ser complicado, depende cuándo, tiene que ser muy duro. Nada, por ahí ya veis que el sol poquito a poco se va metiendo, así que nada, tenemos atardecer y nos bajamos ya para abajo. Este está ahí, más feliz que una perdiz. ¡Chuchi! 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 Nada, se la suda, está más feliz que yo que sé. Mírale. Está empezando ya a refrescar de la leche, además creo que no traigo el mejor outfit para nada, así que a ver si, bueno, creo que queda ya, vamos, media hora de luz y ya se fue para no volver, para volver mañana. Fua, pero está precioso, ¿ves, gente? Está precioso, o sea, es alucinante. Así que, chavales, os dejo con el atardecer y seguimos con la ruta.